Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El enorme gusto de encontrarnos todos los jueves de 22 a 24. Y el programa sigue porque, como está en streaming, es como si siguiera eternamente. Y uno se pregunta, esta coyuntura, este momento, donde hay, no solamente en la Argentina, una caída del humanismo, probablemente por culpa de una porción muy importante de humanos que lentamente han ido cambiando y deconstruyendo un mundo que tenía cosas maravillosas. Eso no significa de ninguna manera que todo esté realmente en el punto máximo del naufragio. Yo no pienso así. Hay que asumir la derrota parcial. Pero entre asumir la derrota y caer en el derrotismo, me parece que hay una amplia avenida para transitar. Pensaba, dos palabras: información y rendimiento. Ese es un punto fuerte de la coyuntura actual. Información y rendimiento. No construir una sociedad donde podamos conversar, comunicarnos, encontrarnos, sino meros individuos. No sociedad, sino individuos. Los célebres, tristemente célebres, algoritmos. Pensar en un algoritmo es pensar como en una racionalidad algorítmica que es puro goce de un fluir hecho a medida de cada uno para formatear finalmente pensamiento, para crear un individuo exclusivamente autónomo, casi te diría sin conexión con los otros. Ese es el fluir, ese es el goce del fluir del algoritmo. Ahora, claro, las culturas son más complejas. Y digo las culturas. Las culturas tienen cuerpos, tienen movimientos, tienen la complejidad del conflicto, no devienen en opciones binarias, no devienen en malo o bueno, blanco o negro, todo lo contrario. Piensa en el conflicto. En cambio, un mundo del goce del algoritmo es siempre blanco o negro. Es siempre ir hacia un lado o hacia el otro, pero nunca la complejidad que tiene una cultura. Cuando se habla de batalla cultural, se está diciendo cualquier cosa, menos algo sólido. No es una batalla cultural, es un ataque contra las culturas. Un ataque contra las culturas significa un ataque contra los mitos de origen, significa un ataque contra las distintas idiosincrasias que se transitan en una cultura o en otra, significa una idea de un individuo que solamente puede tener información y que esa información es útil para el rendimiento y todo lo demás sobra. Un funcionario de este gobierno, que ni quiero nombrar el gobierno siquiera, cuestionó, escuchá, te pido que lo escuches,
cuestionó que la gente tomara mate, porque al tomar mate se perdía tiempo. Lo que dijo tiene mucho que ver con esto que estoy tratando de transmitirte hoy a vos que estás allí. Claro, tomar mate significa compartir, significa conversar con el otro, significa una pausa, significa ocio, significa encuentro. Todo lo contrario de lo que esta cultura, que va contra el humanismo directamente, propone. Entonces, no es dar una batalla cultural que no existe eso. Es pensar que el desafío es encontrar en nuestros modos de actuar y de vivir una potencia, una fuerza para crear otros mundos posibles. Esos otros mundos posibles están atravesados precisamente por cuerpos que, como decía Spinoza, cuerpos que generan atracciones, rechazos, conflictos, cercanía, distancia, diferencia. Pero de esto se trata una cultura. Fíjense, hoy recibimos aquí en nuestro programa a María Teresa Andrueto, que escribió un libro extraordinario, El arte de narrar. ¿Cuántas cosas hay en ese libro que tienen que ver con esto que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque en el libro se habla de la potencia de la ficción. En el libro se habla de el silencio del poema. ¿Vieron? Entre tanta palabra y tanto palabrerío y tanto rumor, de pronto el poema viene a intervenir la lengua de tal modo que está creando un espacio de maravilloso silencio. De esto se trata. La literatura se trata precisamente de acercarnos a otros mundos distintos. La literatura en un punto, es más verdadera que la vida, porque nos permite vivir muchas historias, nos permite vivir precisamente y meternos en otros mundos, en otras instancias. Todo lo contrario de lo que propone un Estado policial, como el que estamos viviendo. Liberal, entre comillas, liberal en lo económico, muy entre comillas, y profundamente autoritario. ¿Por dónde podemos caminar para crear esos otros mundos posibles? Por el arte, por las culturas en su sentido más profundos, por la recuperación del otro como un humano cercano, no como un humano lejano, absolutamente lejano. ¿Cómo podemos crear otros mundos posibles? Con una potencia que de una u otra manera defina universos distintos a este que propone el algoritmo, con su fluir siniestro y con el goce que supone vivir en ese fluir siniestro. No podemos pensar una cultura sin pensar en lo inconsciente. No podemos. No podemos pensar en el humanismo sin pensar en el conflicto. Entonces, ¿qué hace un Estado neofascista? Aplasta el conflicto. No le importa una discusión. Por eso el insulto, por eso la agresión, por eso la violencia, porque no es necesario para una cultura absolutamente dirigida desde el algoritmo y desde ese fluir siniestro del algoritmo, no es necesario la discusión, para nada. No es necesario el diálogo, para nada. Entonces, cuando uno piensa en todo esto, culturas dinámicas, cuerpos, modos de sentir, de percibir, de crear, de jugar y de amar, está pensando en una cultura. Eso es una cultura. Distintos modos de percibir, distintos modos de crear, distintos modos de amar, distintos modos de mirar, distintos modos de comunicarse. Eso es una cultura, y no otra cosa. Por lo tanto, aun cuando
se hable tanto del fracaso del humanismo, yo diría, aceptemos cierta derrota, pero no confundamos la derrota en una coyuntura, donde aceptarla tiene que ver también con sentir impotencia frente a eso que avanza. Y tenemos que construir una potencia desde el arte, desde el encuentro, desde la amistad, desde la libertad, desde recuperar todo esto y tener absolutamente claro que esta es nuestra esencia. De esto se trata cuando uno piensa en la construcción de otros mundos. Hoy va a estar Marcelo Subioto aquí con nosotros y una película que obtuvo un premio importantísimo en la Bienal de Berlín. Conozco la Bienal de Berlín, en una oportunidad cubrí la Bienal de Berlín, o sea que conozco el festival, la Berlinale, la famosa Berlinale, ¿no? Mara Bestelli, Marcelo Subioto, que van a estar aquí hoy, Anika Botz, otra actriz de esa película. Esa película es un mundo aparte, por muchos motivos que vamos a conversar hoy. Bien, eso es lo que nos da el cine, la literatura, y sobre todo eso es lo que nos permite mirar el mundo en el que vivimos de otra manera. Y de eso se trata. Y así empieza hoy El Refugio. Gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
AM530. Somos radio. En la boca de sus autores. Momento de libros. En el refugio. Miren qué libro hermoso, miren qué tapa hermosa. Yo lo leí, por eso digo que es un libro hermoso. ¿Lo ves bien? Mira cómo se acerca a la cámara. Ahí está. El arte de narrar. Una edición estupenda. El arte de narrar. María Teresa Andrueto, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo para estás? mí, más gusto para mí, Osvaldo. No. Muchas gracias por invitarme. No, primero, antes de hablar del arte de narrar, mañana inaugurás La Feria del Libro Infantil en el CCK a las 18 horas. La feria está sucediendo y es la tercera, hace muchos años que está la feria, pero es la tercera vez, el tercer año en el cual un autor es llamado a dar la conferencia inaugural. Bueno, y que has escrito tanto y que tenés un premio que es como el Nobel, ¿no es cierto?, vinculado con la literatura infantil y juvenil, que es el premio Andersen. El premio Andersen, sí. Que es un premio muy importante. Así ¿no? así es, sí. ¿Cómo sí. fue recibir ese premio también? Bueno, ya fue en el 2012, la verdad que fue muy impactante, muy impresionante, me ha dado muchas cosas ese premio, traducciones, invitaciones y también una gran responsabilidad, sentir que, bueno, de algún modo algo de lo que uno hace sale hacia afuera y lleva consigo a otros. Me decía que me fascinó el arte de narrar y uno se pregunta, cuando alguien que trabaja permanentemente en la escritura escribe un ensayo tan potente como este, porque son varios ensayos, sí, son escritos en distintas épocas, pero tienen una unidad muy importante, que tiene que ver con la narración, que tiene que ver con la ficción. Por ejemplo, un capítulo que a mí me impactó muchísimo. Ella es poeta, por supuesto, ¿no es cierto?, además de novelista, por supuesto, y de tener muchos libros dedicados tanto a la niñez como a la juventud. Es un trabajo que ha hecho de toda la vida y la verdad que es muy, muy excelente ese trabajo. Pero pensaba en el poema y el silencio. Ese capítulo es impresionante. ¿Qué podríamos decir para quien está escuchando radio o viéndonos por streaming, ¿no? Claro, lo que pasa es que el libro reúne escritos que yo he hecho a lo largo de 10 años, de los últimos 10 años, porque, bueno, con frecuencia soy invitada, a hablar en distintos lugares, y en algún momento la invitación fue a pensar el silencio en relación con la palabra, y yo escribí ese texto que vos me decís que te gusta mucho. Lo que pasa es que la escritura, así como la música, se construye no solo con sonidos, sino también con silencio. En el caso de la escritura, la palabra y el silencio forman parte, en la poesía más que en ningún otro género, pero en general en la escritura así como los escultores, como Miguel Ángel decía que cavaba en la piedra lo que sobraba, uno podría decir que un escritor cava en la lengua y hace silencio alrededor de cierta escritura que aparece. Claro, en el libro vos decís que Miguel Ángel decía que el caballo estaba dentro del bloque, ¿no? Claro, y que él sacaba lo que sobraba. Bueno, diríamos que un poeta, un gran poeta, un escritor que trabajé, como me interesa a mí en lo que leo, la experiencia de la lengua en la escritura, también está cavando ahí, sacando lo que sobra, y así rodeando eso de silencio, para que pueda entrar el otro, el lector, porque si está todo dicho, el lector no tiene lugar, ¿no? El título es El arte de narrar, y hay todo un capítulo también dedicado específicamente al arte de narrar. Contanos. Sí, lo que pasa es que yo creo que para mí el relato está debajo de todas las formas artísticas, incluso de las que parecen menos, donde se nota menos, y donde nace una comunidad, nace un relato. El relato como una forma de los pueblos de decirse a ellos mismos quiénes son. Y en el caso de la literatura, esto por supuesto se complejiza en la literatura, en las literaturas contemporáneas, pero yo creo que en la literatura de un país
bueno, los escritores somos como hilos que se tensan, que se entrelazan para decirnos de mil maneras quiénes somos. Entonces, la narración resulta, me parece, indispensable para la construcción de la identidad de un país y también para la construcción de la identidad personal. Porque, bueno, cada uno de nosotros se relata a sí mismo una historia con lo que, alimentada, digamos, por múltiples relatos de otros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, bueno, lo que los psicoanalistas llaman la novela familiar, en la cual nosotros somos los protagonistas principales, ¿no? Cómo orada el inconsciente, ¿no? Claro. Cuando uno se conecta con una ficción. Claro, y esos relatos que son la realidad ficcionalizada, digamos, un poco más, en un vuelo un poco más alto o más bajo, más próximo o no a la realidad, eso también se alimenta de múltiples relatos de lo que otros nos contaron acerca de nosotros o de otros, relatos de familiares, de vecinos, de maestros, relatos que escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios. Y bueno, así como se construye eso en lo individual, creo que también en lo social. Por eso, bueno, uno a veces mira ciertos escritores con un cierto reconocimiento, o siendo leídos a lo largo y ancho del país o por fuera también. Pero la literatura de un país se hace con muchas escrituras, también con otras que a lo mejor circulan en sus pequeños lugares. Por eso me parece a mí muy interesante la diversidad de relatos, porque que provengan de distintos sectores sociales, geográficos, de distintas edades, épocas. Ese tejido, esa manta que nos cobija a todos. Te escuchaba en tu introducción, estos relatos que hoy están en riesgo de destrucción. Los relatos del cine, los del teatro, la construcción del relato de las ciencias, la literatura, la enseñanza, todo lo que ha hecho que este país sea un país singular, con su educación pública, con su salud pública, digamos, gratuita, inclusiva, con la riqueza de su arte, de su cine, de su teatro, con sus librerías, todo, sus investigadores, todo hoy está puesto en cuestión, está en riesgo de destrucción o ya en parte destruido. Uh-huh. Bueno, hoy hubo una muy importante movilización por el Garrahan, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo podés pensar en tocar el Garrahan? Claro, que es absolutamente esencial para salvar vidas, para construir historia, para que los residentes puedan tener la mejor formación quizás de Latinoamérica, a lo mejor de toda América. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. Sí, y escuchaba un poco antes de venir acá en las noticias, bueno, muchos de esos especialistas, médicos formados, maravillosamente formados, no llegan a un sueldo que esté en el límite, que supere el límite de la pobreza. Lamentable, por eso también hablar de literatura nos cambia, nos cambia hasta el ánimo, te diría, ¿no? Me acuerdo de Lengua Madre, ¿te acuerdas de Lengua Madre? Sí, me habías invitado, sí. En la tele, estuviste en la tele. Notable novela. Sí. Notable novela. Oh, gracias. Sigue circulando. Sí. ¿No es cierto? Sí, mis libros siguen circulando, bueno, casi todo lo que he publicado sigue. Aparece en el arte narrar muchos compañeros de ruta, ¿no? Como Juan José Saer, como Ricardo Piglia. Aparecen muchas mujeres. Reivindica en un momento, es cierto, una literatura. En algún punto tuvo una época olvidada donde aparece Martha Lynch, donde aparece Silvina Bullrich, donde aparece Beatriz Guido, una posición de rescate también de narradoras que por distintos motivos,
por distintos motivos, a lo mejor acusadas, entre comillas, por supuesto, de vender muchos libros. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, bueno, ese es un punto que a mí me interesa muchísimo, la escritura de mujeres y la construcción de una genealogía de escritoras que alimenta las escrituras de hoy, porque hoy, bueno, quizás estamos en un momento favorable a la escritura de mujeres, pero esto, digamos, nadie nace solo, siempre hay una historia detrás. Y bueno, yo con otras dos mujeres dirigimos una colección de rescate de narradoras argentinas olvidadas en la editorial. En Edubin. En Edubin, sí. Es excelente, esa editorial es excelente. Sí, Edubin. Ahí, sí, con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con mucho deseo también de rescatar esas escrituras, porque algunas de ellas han tenido, como vos decís, Marta Lynch, Guido, Bullrich, Silvina Bullrich, han tenido mucha, Siria Poletti, por ejemplo, han sido muy leídas en Elvira su momento. Orfé. Claro, pero Elvira Orfé tiene una escritura exquisita, pero aún muy leídas, no han quedado como en el canon, casi ninguna de ellas, siempre como reservadas como escritoras para otras mujeres, para escrituras para niños, escritoras románticas, o a veces cuestionadas por otras razones, justificadas o no, ligadas a sus posicionamientos políticos o a sus condiciones. Por ejemplo, estoy pensando en una escritora que se ha perdido bastante, Fina Warchaber, y ella, por ejemplo, bueno, pertenecía al Partido Comunista, pero no escribía en la línea del realismo socialista, entonces quedó fuera. Claro, por todas que había partes. obligación. Estamos conversando con María Teresa Andrueto, si te sumás ahora al programa por radio, por streaming, estamos conversando con María Teresa Andrueto y hablando de un libro que va a presentar en estos días, que es El arte de narrar. ¿Cuándo lo presentás? El sábado a las 5 de la tarde en la librería de Fondo de Cultura en la calle Costa Rica. Que es muy linda esa librería, sí. muy linda, muy linda. Hay algo que me enteré aquí leyendo el libro, está todo marcado, yo lo miro porque qué está todo honor, marcado. por favor. No, ningún honor. Pero que desconocía, bueno, yo nunca sé nada de la vida del otro, ¿no? Trato de leerlo. En la dictadura te fuiste al sur. Sí, me fui al sur, yo cumplí 21 años cuando el golpe de Estado. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía una militancia en el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía, algo muy sencillo para la época, y visto desde hoy puede parecer absurdo que eso lo haya puesto a uno en peligro. Pero bueno, así era, sí, estuve un tiempo en el sur y después en Trelew, ahí hay algo que aparece en lengua madre, y luego volví a Córdoba, pero todos los años de la dictadura fueron muy duros para mí, sobre todo en el tema laboral, ¿no? De no poder dar clases, no poder trabajar en la docencia, bueno. Y vos decís, ella dice que solamente provenir de filosofía y letras ya era sospechoso. Por supuesto, sí, y estar militar en un centro de estudiantes, en una fracción de izquierda, bueno, todo eso era peligroso, sí, épocas muy duras. Escribías, en esa época escribías. Sí, pero vos sabés que yo siento una diferencia entre escribir y ser escritor. Ser escritor como el momento en que uno decide hacer pública su palabra y empieza a trabajar para eso, para lograr la posibilidad de publicar y de hacer conocer lo que uno escribe. Yo durante la dictadura sí escribía, pero bueno, primero nada de eso sobrevivió por fortuna, y luego que nada de eso fue publicado, ¿no? Yo la escritura, como yo la entiendo, comenzó para mí cerca de los 30 años, hace justamente terminando la dictadura. Pensaba cuando leía el libro en la importancia de la literatura infantil y juvenil. Hay todo un tema en el libro vinculado con la escuela, con la lectura, con el flautista de Hamelin. Toma el flautista de Hamelin, contanos.
Bueno, claro, porque claro, lo que pasa es que, bueno, ahí hay una leyenda, pero esto que vos decías recién acerca de la narración, es que cada cosa que contamos se alimenta de otra que estuvo antes y esa de otra que estuvo antes y así hasta el comienzo de los tiempos, ¿no? El flautista de Hamelin es una leyenda, un cuento, digamos, transformado en un cuento popular que casi todos conocemos, pero se alimenta de la Cruzada de los Niños, que es un hecho medieval en el cual digamos, se mezcla la ficción, otra vez, la ficción con la realidad, y es que al parecer había capturadores de niños o algunos, o adultos también, para ir a Tierra Santa a salvar el Santo Sepulcro. Entonces, al parecer hubo en ese capturar niños, hubo muchos niños muertos, abandonados, esclavizados, víctimas de abusos y demás. Y bueno, sobre eso se construye la leyenda del flautista. Fíjate cómo te quiere la gente, ¿no? Emma Díaz dice, qué maravillosa escritora es María Teresa Andrueto. Amé el cuento Todo movimiento es cacería. Es un cuento tuyo, yo no lo leí o no me acuerdo. Bueno, es un cuento de un club de gordas antropófagas. Es un cuento que está en un libro de cuentos. En un libro de cuentos que se llama Cacería y es un libro de cuentos para adultos. Ana Paula, grandiosa y amorosa Tere Andrueto. Y pone un corazón. Grandiosa y amorosa Tere Andrueto. Y pone un corazón. Azul dice, alguna vez me hicieron leer El Anillo Encantado en el profesorado del Mariano Acosta. Mira. Te escucho en Nada del Otro Mundo. Sí, ya te voy a contar de eso. Maravilla este programa también. Saludos, Adolfito de Doncelar. Mirá. No sé. Mirá. Contame. Estás haciendo un programa. Lo que pasa es que yo tengo una columna radial, ves que te hago un poquito de competencia. Sí, muy bien. Una columna radial desde hace casi 10 años en un programa que se llama Nada del Otro Mundo. Los días viernes, el programa es un programa político y de noticias que sale de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y al final del programa, el día viernes, yo escribo una historia, la grabo y la mando. Maravilloso. Bueno, mirá cómo te siguen. Bueno, Analía Teunenbaum, qué maravilla el refugio. Muchas gracias, Analía. Marité, lo mismo pienso yo. La cultura no es una batalla, la cultura enriquece y este desgobierno nos quiere ignorantes. Siempre los gobiernos fascistas te quieren ignorante, esto seguro. Por eso hay que refugiarse en los libros, es maravilloso, porque no te refugias para quedarte encerrada. Tomás potencia, que después eso se convierte en acción. Esa es mi opinión, ¿no es cierto? Así es, sí. Pensaba en la literatura infantil y juvenil. Sí. ¿No? Y en todo lo que has hecho, allí ya es casi inabarcable la cantidad. Sí, he hecho. ¿Cómo surge ese lugar? Vos sabés que, como todo, hay una frase que a mí me interesa mucho de Demócrito de Abdera que dice que todo está hecho de azar y necesidad. Bien. Y bueno, hubo algo azaroso que, claro, combina. Salíamos de la dictadura, yo acababa de ser madre y no tenía trabajo, no tenía trabajo relacionado con lo que había estudiado, con los libros, que era lo que yo quería. Y bueno, el azar me conectó con un grupo de mujeres que estaba armando un centro de literatura para niños y jóvenes. Y yo de eso no sabía nada más que la colección Robin Hood que había leído de chica, pero bueno. Yo también, esa colección. Estaba Tarzán, claro, estaba Robin Hood, claro, El Príncipe Valiente, tapas amarillas tenía. La de tapas amarillas. Claro. Y bueno, formamos ese grupo, esa organización que se llama CEDILIG, Centro de Literatura Infantil y Juvenil. Yo estuve ahí un poco más de 10 años, después me retiré, pero sigue siendo de algún modo, sigue siendo una de mis casas. Y ahí aprendí mucho, ahí leíamos
novedades, formamos maestros, bueno, estudiamos mucho. Nunca se aprende tanto como cuando se enseña. Hay que aprender, claro, para enseñar. Por supuesto, y eso claro es. Que sí, claro que sí. Así y es. Cuando hablas del narrador, ¿no? De lo importante que es quien está contando el cuento. ¿Cómo funciona eso en tu literatura infantil y juvenil? Bueno, en todo lo que escribo, para mí lo más importante es la construcción del narrador. Así como para un actor es meterse en ser ese personaje, para mí, en el caso de la narrativa, es ser quien cuenta. No tanto ser ese punto de vista desde el cual se cuenta una historia. Entonces, porque cuando uno escribe, lo que hace, o por lo menos a mí me pasa, es vaciarse de sí para darle la palabra a un otro posible, e intentar mirar desde ahí. Por eso a mí me parece que la narrativa es muy inclusiva, porque porque cuando uno lee no tiene otro lugar para ingresar a un relato que aquel donde quien escribe lo puso. Entonces, bueno, cuando uno lee es ese que cuenta. Hablas de un tiempo verbal. Era el pretérito indefinido, ¿era? Sí, ¿no? Sí, está claro, porque el pretérito indefinido es el de los cuentos tradicionales, los cuentos maravillosos, ¿no? Porque lo que pasa es que la humanidad solo supo contar en una tercera persona omnisciente y en ese pretérito indefinido, que es como impreciso en el tiempo y en el espacio. Y contó así hasta finales de la Edad Media. Cuando se rompe la concepción teocéntrica del mundo, también se rompe ese único modo ficcional de contar y empiezan a aparecer distintos narradores. Es interesante ver cómo algo se quiebra ahí en la humanidad y se complejiza, ¿no? Porque antes de eso no había por ejemplo, una primera persona ficcional. Solamente aparecía la primera persona para contar algo que le había sucedido realmente. Entonces, ese desplazamiento, esa ruptura, creo que sin ese quiebre no existiría el Quijote, por ejemplo, ¿no? Distintos modos de ver algo. Que lo que vemos pueda ser visto de distintas maneras por distintas personas o personajes, es algo que sucede hacia el final de la Edad Media recién. Bueno, uno cuando piensa en ese cambio, Sí. Porque es un cambio gramatical casi. Claro. Y es un cambio de mundo. Y es un cambio, filosófico, es como claro, cambiar el mundo. Claro. Fíjate, tocas la gramática de otra manera y cambias el mundo. Sí, así es. Ese es el lenguaje, esa es la potencia también del lenguaje, ¿no? Sí. Pensaba en qué dirá mañana en el CCK, que ahora le llaman Palacio de la Libertad, ¿por dónde va a ir ese discurso? ¿Por dónde va a ir? Bueno, en este mundo tan complejo, la situación en nuestro país y en el mundo también, bueno, yo ahí estuve viendo como algunos relámpagos de esperanza para seguir, ¿no? Un poco alimentada con esto de las luciérnagas de las que hablaba Pasolini, que después Pasolini hablaba del dolor de que ya no hubiera luciérnagas, y Didi Huberman toma esa metáfora, digamos, o lo toma como metáfora y habla de estos relámpagos de luz en la oscuridad. Bueno, me gustaría encontrar algunos relámpagos de luz en la oscuridad del presente. Claro que sí. ¿Esto es mañana a qué hora? Mañana a las 6 de la tarde, ahí, en el CCK. 6 de la tarde. Sí. ¿Qué novela estás escribiendo? No, estoy con unos cuentos ahora, pero bueno, todavía, qué sé yo, tengo 3 cuentos y unos borradores, eso, bueno, se va haciendo, pero siempre
lentamente, por capas, en medio de otras cosas como estas otras. Bueno, acá hay un capítulo también muy que sirve para pensar, que es lectura y escuela, ¿no? Sí, bueno, Es decir, claro, porque ese ¿cómo es uno, hacemos? ¿Cómo claro, hacemos? Claro, porque ese es uno de los, bueno, ese ha sido mi trabajo mucho tiempo, y también porque voy mucho a escuelas como autora, y nunca, como he estado del otro lado, entonces nunca abandono ese lugar de aprendizaje que la escuela tiene para el que está como alumno y para el que está enseñando. Como dice Guimarães Rosa, dice que maestro... Nada menos que Guimarães Rosa. Sí. Yo me acuerdo cuando leí El Gran Sertão Veredas, yo tenía 20 años, creo. Sí, impresionante esa ¿Cómo obra? me impactó esa obra? No, por favor. Tremenda. Y él dice que maestro no es quien siempre enseña, sino quien de pronto aprende. Claro, Entonces, claro. Bueno, a mí me parece, bueno, la escuela, ¿no? La escuela, que es eso que nos ha distinguido como país también. La escuela como ese lugar por donde pasamos todos, sobre todo primaria. La escuela pública. Claro, la escuela pública, y aun cuando fuera, bueno, todos vamos a la escuela, todos pasamos por esa primera formación. Entonces ese lugar es también muy importante para aprender a construirse uno como lector, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes. Tere, qué lindo, Tere, qué lindo siempre escucharte. Con Osvaldo Quiroga un lujo, gracias, muchas gracias, ¿no? La gente te quiere. Me quieren, sí. Mucho, ¿eh? Sí, vos sabés que sí. Hola, mi hija, dice María Pía, mira lo que dice. Mi hija, a los 5 años, después de haber escuchado El árbol de lilas sí. en el jardín, pidió de regalo a unas tías un libro de María Teresa Andrueto, así textual, y le regalaron Solgo. Así es. Es hermoso escucharla hablar de cómo contamos historias, además de leerla. Soy María Pía. Pero mira qué mira, mensajes. ¿ves cómo? Mira qué mensajes. Vos sabés que uno escribe para ser querido, así que... Bueno, hoy fui a la marcha, nos dice Inairan, el nombre. Hoy fui a la marcha, volver cansado pero feliz de estar, y ahora la Andrueto. Gracias, dice Inairan desde El Pato. El Pato será una localidad, ¿no es cierto? Entiendo. Mirá vos. Desde Córdoba. Buenas noches, Osvaldo, desde Córdoba. Córdoba, mirá. en este momento, Córdoba. Osvaldo, gracias, dice. Por tremenda invitada, la Tere Andrueto. Una genia, dice Raúl de Córdoba. Hoy escuchando desde Santiago del Estero. Mira vos, desde Santiago del Estero. ¿La Tere? ¿Te dicen la Tere? Sí, me dicen la Tere, Tere para todo el mundo. Y vos sabés que en mi pueblo, yo vivo en un lugar semirural, pero a 5 kilómetros está Unquillo, un pueblo cerca de Córdoba capital. ¿Vivís cerca de Unquillo? Vivo cerca de Unquillo, a 5 kilómetros de Unquillo. Y en Unquillo, la biblioteca popular, que se llamaba Biblioteca Popular Sarmiento, ahora se llama Biblioteca Popular Tere Andrueto. Muy bien, has donado libros. No, ellos... Bueno, sí, les regalé algunos, pero no es por eso. No es por eso. No, yo sé, es por vos, sí, obviamente. es porque como hay muchas bibliotecas que se llaman Sarmiento, la CONAVIP había instado a que buscaran, gente de la zona, y bueno, ahí estoy yo. María Teresa Andrueto presenta este libro maravilloso, El arte de narrar. ¿Qué día, qué hora? El arte de narrar, el sábado a las 5 de la tarde, en la librería de Fondo de Cultura, que es en la calle Costa Rica 2800. Sí, frente a la ahí. plaza, frente a esa plaza hermosa que tiene, no me acuerdo el nombre, me sale, no, me voy a equivocar. Pero es ahí. Una plaza en Palermo. María Teresa, un placer. Muchas gracias. Osvaldo, por invitarme. No. Has hecho que me olvidara de que estábamos saliendo, que al no estaba aire. al aire. Gracias. Esto es El Refugio, hay mucho material, y hoy en vivo Los Amados, aquí en el estudio el grupo Los Amados. Además, por supuesto, de Marcelo Subioto, cine, teatro, mucho material en nuestro programa. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Cocinando con Elisa en su cuarta temporada de éxito. Una estancia, un extraño vínculo entre una cocinera y su ayudante. Una metáfora sobre el abuso de poder y la violencia represiva en dictadura. Ganadora del premio María Teresa de León. Cocinando con Elisa, los sábados a la hora 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Ciudad de Buenos Aires. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin hacer. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos documentales. Ciclos de cine.
La magia del séptimo arte en El Refugio. Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar. ¿Cuánto va hasta 3? 1, 2. Vamos. Bueno, ahí. Anika, comunicadora de animales, telepatía natural, trabajos verdaderos y efectivos. Es este perro, Brunito. La dueña se llama Adriana, está preocupada porque se perdió. Quiero saber cómo está. La ama de casa oculta verdades. Gato la ve claro. Bueno, este es El Mensaje, película que yo vi con enorme sorpresa, que me gustó mucho, y que crea un mundo donde yo creo que circula algo afectivo muy potente, que está como oculto, en mi opinión, es una opinión, ¿no? Está oculto en algo que, bueno, podríamos pensarlo como una estafa quizás, o algo que no corresponde hacer. Digo, interpretar la mente de los perros, ya sabemos quién interpreta eso, no lo voy a nombrar porque no quiero, pero digo, lo hacen con una potencia en un universo muy poco frecuente en el cine, muy poco frecuente. Yo tuve la oportunidad de cubrir la Berlinale hace bastantes años, y es un lugar muy serio para el cine, muy importante, probablemente el más importante del mundo hoy. Y allí ganaron un premio, ¿no es cierto? Mara Bestelli, sí. Marcelo Subioto, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien. Decía el premio. Sí, ganamos el premio del jurado. Es el mejor premio que puedes ganar, pero es muy fuerte eso. Sí, fue para nosotros también fue muy hermoso, muy increíble. Ya era un montón estar en la competencia oficial, porque como todo festival tiene varias secciones, y en la competencia oficial se compite como mejor película, director, fotografía, digamos, hay muchos premios, ¿no? Y bueno, haber ganado sería el tercer premio, fue una bendición. ¿Cómo se hizo, Marcelo, esta película? Bueno, esta película se hizo muy a pulmón. Se hizo, te diría, con ya una especie de familia de cine, con la cual venimos trabajando ya hace bastante, y además tenemos una relación afectiva y personal con Iván Funt, que es su director, con Gustavo Chaffino, que es el DF, el director de fotografía, ¿no? Laura Tablón, que es su productora, Betania Capato, que actúa en la película, pero que además hizo el diseño de vestuario, Anika Bots, que también ha trabajado, Mara. Con todo ese equipo habíamos hecho una película anterior que se llamó Piedra Noche, y bueno, de esa película nos quedó una relación muy, muy fuerte, artística y casi familiar, te diría, y bueno, en muchas sobremesas en casa, en cenas, empezó a aparecer este proyecto con una idea que tenía hace un tiempo Iván en la cabeza, y bueno, un día dijimos, vamos a hacerla. No teníamos nada, era el comienzo de año de este gobierno, las expectativas para con el cine eran bastante complejas, pero dijimos, bueno, no nos tenemos que perder de hacer estas narrativas que son muy personales, muy propias, y bueno, la hicimos como pudimos, pero la hicimos. Mara, ¿cómo le das solvencia a este personaje? A ver, miente el personaje. ¿O no? Quizás no. Yo te lo dejaría ahí. Picando. Para mí no miente. No miente. Yo trabajé una línea que no, entiendo, y el relato está construido como para que se dude de eso, y está bien, pero ellos han organizado esta familia como cómo pueden subsistir y cómo pueden, y lo hacen a través de algo que esas mujeres tienen en la familia, que es como
es un don, como ella dice, ¿no? Y con ese don van por los pueblos vendiendo la oportunidad de que si tenés un animalito y vos querés saber qué le pasa a tu animalito porque no estás entendiendo lo que está pasando, por ejemplo, porque está así o está en un rinconcito, lo que sea, la niña tiene el don de poder canalizar al animalito y te transmite lo que el animal te quiere decir. Para mí todo es cierto, nosotros lo construimos como eso, una familia como siempre decimos, como de gitanos que van por los pueblos y que viven de eso. ¿Y Roger? Bueno, esta es una película de mujeres, hay ahí dos mujeres muy potentes, que es Miriam, el personaje de Mara Bestelli, y Anika, que es el personaje de Anika Box, que es la protagonista de la divina, es una nena, ¿no? Es una nena. Es chiquita. Sí. 9 años, ahora 10, pero bueno, 10, 11, ahora 11, 10, sí. pero 9. Sí, que bueno, es realmente la hija de Betania Capato y el castra de Iván, que viven hace mucho tiempo juntos. Y Roger es un personaje de la periferia de esta relación, es una persona que acompaña, que se ha encontrado con Miriam en un momento de su vida, donde ella ya tenía esta situación de... Viste que la película es una especie de falsa road movie, donde ellos, más que de un lado al otro, parece que es un viaje circular, pero en un momento hay un destino del viaje, no lo vamos a spoilear mucho para no contar cosas, pero hay un lugar donde van y que habla ya de cuál es la relación de Miriam, cuál es la relación de Anika, claro, ¿no? Y bueno, Roger es el compañero de Miriam y es el que está ahí trabajando afectivamente sobre Anika, dándole también su apoyo y la quiere, bueno, es eso. La quiere, juega con ella. Hay una situación de amor. Exacto. Eso es lo que yo percibí. Sí, siempre pienso que nosotros tenemos como una mirada burguesa de la familia, que es estática en una casa donde alguien trabaja y bla, bla, bla. Esta familia no es estática, vive en una pequeña camionetita, son nómades, tienen este trabajo, que es casi como si fueran una compañía de circo, ¿no? Donde cada uno tiene su rol y trabajan y con eso viven. Y tienen una forma de amor que tal vez no es la forma que estamos acostumbrados a verlo, pero se percibe que que se cuidan y que estos dos adultos, Miriam y Roger, han decidido tomar responsabilidad de cuidar a esa niña en su mundo, ¿no? Claro, porque no son los padres, ¿cierto? Y cuidan a esa niña, y esa niña que además es muy buena actriz, no sé si es actriz, pero sí. Lo que hace lo hace muy bien. Y viven nómades, van en esa casa rodante, ¿no es cierto? Sí. En ese punto está muy bien lo que vos decís de la familia, es como otra construcción de familia. Totalmente. Distinta, es una construcción, digamos, no burguesa o no convencional, es otra construcción de familia. Por eso nosotros los miramos, digo, porque uno también, que a pesar de haberlo hecho y lo juzgás muchas veces y decís, ay, es mentira, están abusando de la niña, la usan para vivir. Pero ¿por qué uno mira desde sus ojos, viste? En esas construcciones, eso no es... Son otras organizaciones. Claro, lo creen, de alguna manera lo creen. Claro. Están convencidos de que eso que están haciendo es real, es verdad. De hecho, Roger organiza un poco las cosas, se dedica a la cobranza, a la agenda. Es distinta a toda la película, es distinto a todo. Y las protege también, Roger, ¿viste? Yo creo que... Las protege, las cuida. Las cuida. Nosotros no podríamos estar en esa camioneta si no estuviera Roger. ¿Cómo le hicieron la película? Evidentemente con poco dinero, seguramente, digo, en cuanto a producción, poco, ¿cierto? Sí. Pero iban vagando por los caminos. La película es una película de cine de autor, de Iván Fund. Iván es un director que tiene la particularidad de no trabajar con guión. Cuando hicimos Piedra Noche estuvimos pidiéndole el guión durante 4 meses y un día nos trajo un cuento y nos dijo, bueno, la película es esto. Entonces él trabaja, se empieza a filmar a las 2 de la tarde hasta las 7, 8 cuando cae ya la luz, porque él trabaja con luz natural, a menos que se necesita alguna cosa nocturna. Y la dinámica de trabajo es... filmamos en ese momento, él se queda toda la noche editando lo que se filmó ese día y a la mañana nos juntamos y miramos todo lo que se fue haciendo y se organiza lo que sigue, ¿no? Entonces la película tiene una forma de producción que por ahí no es la clásica, ¿no? Y nosotros
creímos que en el momento que estábamos, donde no teníamos un peso para hacer la película, esa forma de producción podía convertirse en algo virtuoso. Digo, bueno, esto nos puede posibilitar la forma de hacer una película. Claro que no se puede hacer cine todo el tiempo así, ¿no? Porque en algún momento hay que trabajar. Pero bueno, nosotros lo poco que teníamos ahorrado y lo que cada uno puso de su trabajo permitió que esta película se haga. Y después, obviamente, que la película haya llegado a ser convocada al Festival de Berlín, atrajo a otros productores que fueron los que permitieron que se pueda hacer el color, se pueda hacer el sonido de la película, que es carísimo, y bueno, como siempre dice Iván, que está el tema de los Pet Boys, ¿no? También sale un dinero. Porque además siempre los veo trabajar en teatro, a los dos, en teatro, en cine, ¿no es cierto? Estabas haciendo Los Pájaros hasta hace poco, un espectáculo unipersonal bellísimo, realmente bellísimo, también con una impronta diferente, que no tiene nada que ver con el teatro comercial. Y antes habías hecho esa maravilla en el San Martín. Sí, La Gran Ilusión. La Gran Ilusión. Sí, de Filipo, dirigida por Luis Pascual. Impresionante esa puesta en escena. Sí, hermosa. Ahora ya no está más. Hermosa. Eso termina, sé que no está más. No está más, y terminamos la temporada en febrero de este año en Madrid, en los teatros del Canal. Hicimos ahí una... Casi nada. Sí, casi nada. ¿Y cómo fue? Maravilloso. Tremendo. Fue una experiencia hermosa y nada, fue la verdad que una experiencia, la mejor manera de cerrar ese espectáculo. Hay un intercambio con Madrid bastante fluido ahora del San Martín, porque también va Ricardo III. Sí, y ha ido también el ballet contemporáneo, hay... Y no sé si no va el de Sansón de las Islas, me parece que también. También. Sí, creo que son acuerdos que tiene ahora el teatro. ¿Y en tu caso estás haciendo teatro? Bueno, estamos ensayando una obra con El Caballero también, que dirige Daniel Veronese, un texto... Nada menos que Daniel Veronese, así lo dice al pasar. Un texto de Daniel y de Matías de Federico, que estamos acá terminando esta primer parte de los ensayos para estrenar hacia fin de año. ¿Los vi juntos en el Teatro del Extranjero? Sí, en Tóxico. Con Tóxico. Excelente espectáculo. Sí. Excelente, o sea, les gusta trabajar juntos. Sí, nos gusta mucho. Nos conocimos trabajando en teatro. Bueno, dijo nos conocimos, creo que son pareja, por eso digo. Estamos casados hace un año. Desde el año pasado, imagínate. ¿Cómo? ¿Fue el año pasado? Sí, venimos viviendo hace muchos años juntos, pero el año pasado nos casamos. Mirá qué impresionante. Cuando logramos que uno estaba haciendo una obra y el otro porque nos queríamos casar y siempre, no, pero pará, yo estoy haciendo una obra, bueno, vamos el otro mes, no, pero yo justo agarro una película, bueno, yo nunca, jamás digo, ni pregunto ni digo nada personal, pero esto es tan obvio que por eso... Justo me diste el pie. Se casaron el año pasado. El año pasado, sí. Es buena eso. Es lindo casarse. Tiene algo. Justamente Iván Fund es testigo de nuestro casamiento. Por eso también. digo que es toda una familia. También. Y la esposa de Iván trabaja en la película. Aparece. Es la que aparece. Aparece en el lugar ese que no podemos contar. Y también hizo todo el diseño de vestuario. El vestuario es de ella. Esa obra del Extranjero, el título era... Tóxico. Sí. Muy buena. Sí. Muy buena. ¿Y esta que están ensayando con Daniel? Se llama Una historia de pareja por ahora. Porque hasta puede ayer. Llegar hoy puede, me parece que cambió. Hasta ayer se llamaba Una historia de pareja. Hoy creo que vuelve al título original. Que era la amiga de ellos dos. ¿La obra ya tiene teatro? ¿Tiene fecha de estreno? No. Sí, estamos con una complejidad de otros laburos. Entonces calculo que para fin de año estaremos... Hemos hablado en su momento con el Teatro del Pueblo, pero bueno, tenemos que ver ahí cómo combinamos. Estrenaremos para fin de año o principio del año que viene. Claro, una pareja de actores trabaja todo el tiempo, es impresionante. Tiene la obligación de trabajar, claro. ¿no? Más en esta coyuntura. Y siempre repartiendo los diferentes modos de producción. Hay modos de producción que son independientes, lo cual hacemos mucho, tanto en teatro como en cine, y después también, bueno, el trabajo a partir del cual uno vive, ¿no? Entonces también tenemos que combinar esos tiempos y esos horarios y temporadas para organizarlos. ¿Dan clases? No, ahora no. Hace tiempo que no. O sea, todo está en el teatro y en el cine. Sí. O sea que tenemos para este año o para fin de año esta obra que están trabajando con Daniel. Sí. Y cine. También tenemos una película con Petruccelli. Con Valeria Berticelli. También. Sí. Mira. Culpa Cero. ¿Cuál era? Culpa Cero. Culpa Cero. Que trabajó Mara, sí. Sí, yo la vi en el cine. En el cine de Belgrano y ella estaba sentada adelante mío, yo no dije nada, estaba sentada mirando la película, me acuerdo,
En el cine que está en Mendoza y Obligado, por ahí. Claro. El único que quedó de Belgrano, no quedó ningún otro. Estamos con otro proyecto, una película que Mara guionista y que va a dirigir María Laura Berch. Así que yo calculo que estaremos en enero yendo a Uruguay a filmar. Está trabajando como guionista en esa película. Actriz y la guionista es Estoy escribiendo. ¿Y la historia? Algo. Una pareja que está atravesando un duelo y entonces están en una situación un poco distanciados y encuentran en el cine la manera de comunicarse. Entonces él le propone en un momento hacer un juego de empezar a hacer escenas de cine en la casa. De películas que les gustan. Para comunicarse. Ya la quiero ver, Pasemos todos los chivos como corresponde. Para ver la película en el Malva. En el Malva estamos los próximos 3 domingos a las 20 horas. Sea estos 2 domingos de julio y el 1 de agosto. El domingo 3 de agosto, ¿no? Claro, el primer domingo de agosto. Y si la gente nos acompaña, seguiremos ahí en el Malva, así que los esperamos a todos. Muy bien, muy bien. ¿Y algún otro chivo que tengamos? No. No. Yo le digo chivo, pero es información, no dejan $10,000, por decirlo claro. Sí. Es una broma. Habrá una participación personal ahora en el barro, en el spin-off del Marginal de Mujeres. Estaré ahí, creo que se estrena ahora a mediados de agosto, y después, bueno, hay cosas que no sé cuándo van a salir, pero que estuvimos trabajando. Pero van a salir. Sí. Y con Juan, con el director de Pájaros, estamos trabajando una obra nueva que también estaremos estrenando a principio del año que viene. Pájaros es maravilloso. Sí, Pájaros vamos a seguir. Viste que uno no sabe qué va a pasar, qué pasa, qué le ocurre a este hombre que llega en una moto allí a ese lugar. Y de pronto hay algo que ocurre que no te lo sé transmitir, porque tiene que ver con la belleza, en mi opinión, ¿no? Algo que te toca, que te sentís conectado con eso que está ocurriendo. Muy, muy impresionante Los Pájaros. ¿No la vas a hacer más? Sí, volveremos. Yo ahora por cuestiones laborales me voy afuera y estoy como si hasta noviembre estaré como mío. Pero a fin de año vamos a hacer alguna que otra función, seguro. Y bueno, ya te mandaremos una gacetilla para que nos... Y vendrán a la radio de las madres, por favor. Obvio, será un placer. Mara Besteri, gracias. Marcelo Subieto, gracias. Felicitaciones por el casamiento. Muchas gracias. Esto es El Refugio. Ya regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovin y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio.
diciendo, mira, apareció de golpe al aire, le estaba diciendo a Dani Francos y a Vicky Nardone, qué invitado, por favor, qué producción. Esto no es obra mía, claro, es obra de la producción. Ahora saben quién están, ¿no? Están Los Amados, un grupo que son extraordinarios. Los conocés, seguramente los conocés. Los Amados. Qué buenos que son. El vestuario, la forma en que se conducen. Ahora no están con el vestuario, ojo, ¿no? Alejandro Viola es el gran creador de este grupo. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo bueno, maestro? Un gusto. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo crearon este grupo? ¿Cuándo lo Bueno, empezó todo como en el 89, cuando yo estaba en la Universidad de Lomas, estudiando comunicación, y casi como un chiste, como una gracia, porque yo estaba en el grupo de teatro de la universidad y una de las chicas cumplía años y nos dijo a dos más, hagan algo, así nos divertimos. No sabíamos qué hacer, qué sé yo. Pensamos en un sketch, pensamos en escribir una obrita, y como teníamos una agencia de publicidad chiquita, siempre había una guitarra que uno tocaba, y dice, ¿y si vamos, le tocamos una serenata? Con unos boleros, pero digo, pues yo no sé ningún bolero, digo, yo los conozco pero no sé ninguna letra, no importa, dice, la leemos. Y ahí empezamos, que creativamente, en la pequeña agencia de publicidad dijimos, sí, pero así no sirve, hay que ir de serenateros, como que competimos con el trío Los Panchos, no, que somos más importantes que el trío Los Panchos, que venimos de gira, y ahí empezamos a armar la historia, que venimos de gira, y llegamos para darle este recital. Y bueno, pero qué busqué, bueno, nos ponemos unos sacos, fuimos a unas ferias americanas, nos compramos unos sacos y yo tenía el pelo muy largo, así que me hice un jopo, el otro se puso una gomina. El jopo es famoso, el jopo famoso, sigue existiendo, por supuesto. Claro. Y así nos aparecimos y dijimos, bueno, busquémosle una forma de hablar. Porque si venimos de gira de Centroamérica tenemos que hablar como con un neutro, porque si no vamos a hablar argentino va a parecer que somos de tango. Y ahí le buscamos la vuelta, nos pusimos unos nombres y llegamos al lugar y dicen, ¿qué tal? Buenas noches, hemos venido a darles este concierto. Venían de Miami, a esta joven que cumple años de gira interminable. Y había muchos amigos que estudiaban publicidad, periodismo, que eran de la universidad. Era una época de mucho auge de lo under, los 80, claro. Y todos se entusiasmaron cuando vieron, porque murieron de risa. No sé, improvisamos como una hora. Yo me olvidaba la letra, entonces le echaba la culpa al guitarrista y le decía, usted me está dando mal la tonalidad. No, le estoy dando bien la tonalidad. Si quiere comienzo nuevamente el tema y usted comienza nuevamente acá. Bueno, a la hora todos proponían, ahora, sigan adelante porque esto es buenísimo. Bueno, que crearon un estilo. Yo los vi en Clásica y Moderna una vez, hace no tanto tiempo, en Belgrano, una cuadra de mi casa, en el auditorio de Belgrano. ¿Viste lo de Gardel y Lepera ahí en Belgrano? Cuando estrenamos ahí, en el 23. En Belgrano, yo vivo en una cuadra. Sí, hermoso. Feliz de estar ahí en Clásica y Moderna. Siempre llegaban de Miami, de Las Vegas, llegaban, de Rusia. ¿no? De Rusia. Bueno, voy a presentar en teclados Carolina Alberdi. ¿Cómo va, Carolina? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Traje un mini teclado. Sí. Bueno, pero hay que instalarlo, ¿no es cierto? Paulina Torres. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. ¿Y en este espectáculo? Pero feliz, en este espectáculo hago el personaje de Insolación del Campo. Una cantante argentina muy famosa. Insolación. Insolación del Campo. ¿Será un nombre Insolación? No. Bueno, desde Amado ahora sí. Amado sí, listo, ¿no es cierto? Y allí tenemos a Fernando Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo va, maestro? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Personaje? Pochiolo Santamaría, del Salvador. Decime el nombre nuevo. Pochiolo Santamaría. Se llama Pochiolo. Bueno, no. Esto es en Bip Bop, que es un lugar hermoso. Yo estuve hace poco estuvo aquí María Creusa y estuvo María Creusa cantando en Bip Bop, que queda en la calle Uriarte 1658. 1658. Es al mediodía el espectáculo. Sí, festejamos el Día de la Amistad. Así el domingo. Es domingo, propusimos un almuerzo y funcionó. Bárbaro, estamos muy bien. Perfecto. ¿Es el próximo domingo? El próximo domingo. Ahora, hoy es jueves, el domingo. Sí. ¿Las entradas cómo las conseguimos? Bueno, hay una página que es precisamente de Bebop, que se entra ahí y se pueden comprar. Bueno, créase o no, por streaming, por radio,
Sí, van a actuar, van a cantar, no sé qué van a hacer, contanos. Sí, bueno, ¿te referís acá en tu programa? Sí, o? acá, después seguimos hablando. Sí, bueno, trajimos, yo todavía no me escuché, a ver cómo suena el piano, lo estoy escuchando. Ahí lo tengo un poquitito. Algunos de los, un poquito de los temas que vamos a hacer, algún clásico bolero tiene ahí, Aroma ese, ella es Aroma en el piano, la hondureña Aroma. La hondureña. Sí, que su personaje no habla, decide no hablar, pero vive con intensidad esta situación con el chino amado que nunca se sabe. Los medios dicen que inventan romances, nosotros no decimos sí, no decimos no. Pues puede haber un romance. Puede haber algo, perfecto. Puede haber algo. Pero bueno, ¿qué me estás diciendo, Aroma? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Excelente, ahí aplaude la producción. Claudio de Salta, mira, de Salta, maravilloso programa El Refugio, gracias. Mira qué lindo de Salta, ¿no? Bueno, pero pregunto, ¿esta vez hay historia? O sea, lo que van a hacer lo en vivo, que hacemos. No, hay un poquito. ¿Tiene una historia? No, hay un poco de cada uno de los espectáculos que hemos hecho en este show que venimos haciendo. Teníamos ganas de, porque alguna vez hicimos, por ejemplo, homenaje a Agustín Lara, hicimos un espectáculo especial de Agustín Lara. Lo vi. Hemos hecho un homenaje a los boleros cubanos. Gardel y Lepera. Entonces esta vez hay un poquito de cada uno de esos espectáculos, cómo nació el bolero, dónde, los boleros cubanos, de pronto pasamos a los antecedentes que decimos nosotros que hubo en las canciones de Gardel y Lepera, de que hicieron para las películas, que hay ahí algo del tango canción. Hay gauchos. Hay gauchos, pero bueno, hay también... Me acuerdo de los gauchos. Pero además, en las películas, Gardel aparecía, por ejemplo, siempre era el dueño de un cabaret o algo, ¿no? Aparecía en una escena adelante y se veía en el escenario atrás una banda cubana con rumberas tocando. Claro. Esa mezcla hacían los estadounidenses, sí. La Paramount, para conquistar a todo el público hispanoparlante, mezclaba Gardel con toda compañía que hablara en español que andaba por Europa. Traía un grupo de españoles, un elenco español, vos que decís gauchos, y por ejemplo los vestía de gaucho y los metía en un lugar que parecía una taberna. Claro, en ese momento los hacían improvisar y los gauchos decían de pronto, sacaban el facón y decían ¡olé! ¡Olé! Claro que no tiene nada que ver con el gaucho. ¿No? Acá se armaba, Mansi se ponía loco cuando veía esas películas. Y bueno, y ahí fue como la base para hacer este espectáculo de Gardel y Lepera, que dijimos, acá hay algo, porque hay cosas muy tropicales, porque además ellos trabajaban en conjunto, por ejemplo, con algún director orquestal cubano, y entonces se iban al ritmo de rumba. Otra, por favor, otra. Y ahí, hablando de Gardel y Lepera, un clásico de que me quieras.
acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul que me quiera, será más linda la vida, mi luz nos mirará ese amor y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Verán que eres mi ¿Qué podemos decir? Excelente, excelente, excelente. Percusiones, es percusión. Exactamente, sí. ¿Qué haces en este espectáculo? ¿Qué haces? En este espectáculo tengo un set de congas, bongo, no, perdón, bongo no, tambor. Hay algo que se llama cajón peruano, ¿no? No, eso justo en este no. No, pues yo lo conocí por mi hijo Pablo, que un día tocaba cajón peruano. Y digo, ¿qué es el cajón peruano? Y tocaba cajón peruano. La caja peruana. Sí. Exactamente. Sí. Y ese es un personaje. Claro, Pochiolo Santamaría, doble de riesgo. ¿Qué le pasa a Pochiolo? El salvadoreño trabaja en cine. ¿Qué le pasa a Pochiolo? Pochiolo es una persona mundialmente conocida en el hemisferio tropical. Claro. Y es desde allá por los años 90 empezó a hacer doble de riesgo en el cine salvadoreño
y cautivó al mundo entero. El cine salvadoreño tiene muchos dobles de riesgo. Y parece que sí, la industria del Salvador del cine. Hay mucha selva. Y Pocholo hace de doble de riesgo. Fantástico, fantástico. Es la historia que se cuenta, pero que bueno, que cuando sale de gira Los Amados deja el cine para venir de gira con Los Amados. ¿Y Paulina? Y Insolación del Campo es una cantante argentina que está de gira mundial y ahora invitada especial de Los Amados para esta gira especialmente. Y bueno, es una gran cantante, una gran actriz del mundo que regresa triunfal a nuestra tierra argentina, muy patriota y muy amante del campo. ¿Y cómo estás vestida? Bueno, depende del espectáculo en el que estemos. En este tengo un traje en un momento argentino, que es parte del espectáculo de Gardel y Lepera, que es como un sol, es un gran sol y una gran bandera argentina, por supuesto siempre muy sensual. Un gran campo, es un gran campo. Y ese es él vio el espectáculo de Gardel y Lepera, donde ella en el primer vestuario tiene acá arriba tiene el hornero, entra con el hornero y después se cambia y viene muy brillante, azul y celeste y blanca, como la representación de la Argentina, que tiene en la cabeza un escudo argentino. Darío de Merlo dice: espectacular Los Amados, así con mucho signo de admiración. Abrazo a todos y felicitar al maestro Viola por la obra de teatro Montechingolo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué era la obra de teatro Montechingolo? ¿No la viste? Montechingolo. No me acuerdo. Bueno, yo vivía en Montechingolo en el momento en que se produce el 23 de diciembre de 1975, la toma del batallón, si recordás, claro, que fue un hecho muy fuerte. Yo vivía muy pocas cuadras, lo viví, con mucho miedo, era muy chico, tenía 11 años, y recuerdo los helicópteros y demás. Al otro día fue Nochebuena, y se festejó en Montechingolo la Nochebuena, mientras adentro Videla hacía desastres. Mirá. Dentro del batallón, y tuve ganas de hablar sobre eso. No, eran chicos muy jóvenes los que murieron, que eran del ERP, 20, 18 años, claro. Y escribí una obra que hace unos años, en el 16, para hablar de la memoria, precisamente, para hablar de nuestra memoria histórica. Y bueno, el contexto es ahí en Montechingolo. Esto no lo conocía. Esto es algo que no tiene nada que ver con Los Amados. Nada que ver. Yo hago otras cosas como dramaturgo. Claro, esto es pura dramaturgia. Sí, escribo además, y claro. Y además también trabajo de actor fuera de Los Amados, ¿no? Claro. Y en este caso, tuvo mucha repercusión la obra. Ganamos premios, los hace y esas cosas. Mirá cómo recuerda a nuestro amigo. No, yo no la vi, lamentablemente. Y la hicimos en diferentes lugares. Hasta hace poquito, hace un mes, participamos del un ciclo político que se hizo en el Centro Cultural Rojas, y la volvimos a presentar. Conmueve mucho a la gente que también ha sido militante, la historia. Y mirá en qué radio lo estás contando. Sí, ya sé. Claro. Yo participo mucho también con abuelas en Teatro por la Identidad. Eso sabía. Las queridas abuelas que nos han dado la alegría del nieto 140. Para mí es también una felicidad. Vicky Nardone, gran productora, entra sigilosamente y me trae. Me encantan Los Amados. Los vi varias veces en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Cariños al Chino, Amado, a Aromita, a Insolación del Campo y a todo el grupo. Sí, claro. Mira, vamos seguido a Mar del Plata. Alicia Rey, excelente Los Amados. Gracias. 3 veces gracias. André Piache manda 1, 2, 3, 4, 5 corazones. Gracias, Andrés. María José Gómez, muy amada esta versión, bravo. Julia Lurs, corazones con música. Marcela Ferro, es de Bahía Blanca, son genios. Julia Lurs, espectacular. Muchas y estos gracias. son solo algunos. Muchas gracias. Algunos. Otro tema, por favor. ¿Tienen otro? Sí. Ahí. Paulina, algo. Vamos a hacer algo que... Una riva, uno que le encanta cantar a Insolación del Campo, incluir a todo el público presente. Un clásico.
Increíble. Mirta de Congreso, hermoso programa. Gracias, Osvaldo, por este momento con Los Amados. ¿Cómo los quieren? Sí, ¿no? sí, la verdad que le debemos mucho al público que se prende en este juego de los personajes y se olvida cómo somos en la vida normal y juegan y les gusta que este personaje mío baje. Que baje y hable, y yo bajo mucho a hablar con el público y canto muy cerca. ¿Y el vestuario lo inventaste vos? Bueno, el Porque vestuario es muy importante. Sí, es muy importante el vestuario. Jopo, por ejemplo. Nosotros empezamos con algo que nada, no teníamos plata, así que era todo de feria americana. Y empezó a crecer el grupo. ¿Tenías un jopo? Yo conozco desde aquellas épocas un tenía jopo mi acá. propio jopo, pero bueno, ahora uso otro, un gato, ¿no? Qué envidia, ¿no? Qué envidia que tenga jopo, ¿viste? Sí, Mira, a mí. Ahora no uso esto porque tengo el pelo un poco más blanco. Pero después, cuando empezó a crecer el grupo y empezó a tener la necesidad de trabajar en algunos ámbitos más grandes, porque ya pasamos como de un café concert a proponernos hacer algún teatro a la italiana, y ahí ya tuve la suerte de conocer a Cristina Villamor, que es una gran artista plástica. La conocí en una obra de teatro, que conocía muy bien el género, el kitsch, y ella empezó a tirarme ideas maravillosas. Entonces yo de pronto le decía algo tipo, mirá, me gustaría que la cantante tuviera alguna fruta, y ella armaba un tocado que decía algo que no lo podía creer. Entonces de pronto te digo ejemplos como, me gustaría que hubiera en los sacos algo tropical, y me llevó a una tapicería y compramos tela para sillones de boliche que tenían hojas, y dijo, con esto vamos a hacer sacos. Y entonces empezó a crecer todo. Entonces cada espectáculo, alguna vez hicimos uno sobre Lecuona, el cubano Lecuona, y todo era muy tropical cubano, muy animal print, marrones, selvático, ¿viste? Bien, kitsch. Claro. Acá la producción, que son unos genios. Acá este equipo no sabes qué es este equipo. Tocan en el Tazo, me dicen. También. Yo no sabía, 23 y 30 de agosto, Sí, ¿correcto? es verdad. Entrás en la página del Tazo, Sí, 23 y 30 de agosto. Sí, sábados, 23 y sábado No, ahí 30. voy seguro. Sí, también. Ahí voy El seguro. Tazo es otro lugar que también solemos hacer muy Pero seguido. que lo han frecuentado, ¿no es cierto? Sí, porque también tiene eso. Nosotros pasamos, o el Auditorio Belgrano, que tiene sí, 1000 localidades. Y estaba lleno. Estaba Yo fui estaba lleno, día sí. que no era un estreno, estaba Sí. repleto. Y pasamos a lugares íntimos como Bebop o el Tazo. Bueno, porque nos gusta eso también. ¿El equipo cuántos son, el equipo madre? Bueno, arriba del escenario 8, pero en total abajo tenemos 14 más o menos, en total, porque está el sonidista, iluminador, nuestra productora Carolina, que está ahí. Bien, Carolina, o sea que tienen que tener éxito sí o sí, porque es mucha gente. Sí. Mucha gente. Asistente de vestuario, bueno, stage, arriba del escenario. Es que si no se podría cuidar el espectáculo o lo haces como bien lo o no hacemos. lo haces. Claro, es así, claro. esto es así. Entonces cada uno está encargado de algo. Alguien tiene que cuidar el vestuario antes de empezar, colgarlo después bien y que esté en condiciones cuando... Te dicen chino. Sí, yo debo ser el primero que se puso su sobrenombre. Nadie se pone su propio sobrenombre. Chino Viola. Yo me puse Alejo Chino Amado, y a partir de ahí ya perdí mi nombre y soy chino para todo el mundo. Este domingo, ¿a qué hora? Bueno, el show comienza a las 14, pero el público va a almorzar, así que se puede llegar como a las 13, yo creo, más o menos, y mientras almuerza, y después empezamos nosotros. Chino Viola o Alejandro Viola, Fernando Costa, que está allí, Paulina Torres, que está aquí, Carolina Alberdi en los teclados. Muchas gracias por este momento maravilloso que nos hacen pasar en AM530, un programa que llega a todo el país y los escuchan, y veo que los aman porque no paran de mandarme mensajes que vamos a tratar de leer algunos. No todos, no podemos todos, ¿no? Pero qué alegría, gracias. Muchas gracias. Los Amados en el Refugio, por supuesto. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, qué momento, ¿no? Los amados aquí. Bueno, muchos mensajes. Uno que no había leído, que era para Marcelo Subiotto y su esposa. Su esposa. Alegría, es bueno que la gente se case. Desde Nico, Jorge Nicosa, que es vecino de ellos, ¿no? Y que lleva adelante una tarea que yo rescato mucho. En una época, la crítica tenía distintos medios, pero eran pocos. Clarín, Nación, y esto determinaba mucho lo que ocurría con un espectáculo. Si lo cuento y si me acuerdo es porque yo era crítico del diario de La Nación en esa época. Y bueno, el crítico tenía mucha fuerza en esos medios, muchísima fuerza para un espectáculo. Lo que creó Nicosia es algo muy importante, que es un grupo que se llama EDIT, y que por supuesto, como me voy a equivocar en lo que significa, no lo digo, pero sí digo que EDIT reúne a muchos críticos y críticas que se ocupan de la difusión del teatro y que son centrales. ¿Por qué? Porque hay muchos medios en este momento. Es decir, toma algo que era necesario. Era muy necesario que tuvieran un lugar, era muy necesario que se encontraran, era muy necesario que se valorara lo que hacen. ¿Por qué? Bueno, porque escriben desde distintas redes o páginas de Facebook. Es mucho los lugares que van ocupando. Así que yo celebro eso. Por eso siempre que puedo le damos lugar y ojalá le podamos dar más lugar a la organización de Nico. Y que además me entero que es vecino del matrimonio de Marcelo Subiotto y Mara Bestelli. Así que bueno, nada, quería contar eso. Hay muchos mensajes, pero está en el aire ya Larisa Rivarola. ¿Cómo te va, Larisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Te divertiste con los amados? Un montón. ¿Viste qué buenos que son? Sí, es más, dije, no vi, lo seguí por radio, así me imaginaba toda la ropa y todo el maquillaje, que es una bomba. Claro, no se lo pusieron, esta vez no se lo pusieron aquí, pero... Por eso dije, no, me lo quería imaginar. Claro, sí, hice modo radio. Bueno, viste una obra que yo vi, contanos. Vi menos detalles, Osvaldo, menos detalles. Exactamente. De dirección y guión Gustavo Tarrío, que además, bueno, en general, nunca me ha defraudado, la verdad, Gustavo Tarrío. Es un espectáculo de una actriz y un titiritero, o sea, dos personajes en escena. Digamos que el cuento, si se quiere, es una mujer joven que revisa, de alguna manera, un viaje con su madre y la muerte de su madre. Y la verdad que me pareció como muy interesante la propuesta de la obra, porque retomando un poco tu diálogo con María Teresa Andrueto, la verdad, todo el tiempo pensaba en menos detalles, porque las referencias a el arte de narrar,
las referencias al relato, ¿viste? En algún momento ya dice que el relato estructura todas las formas artísticas. Bueno, menos detalles me hizo pensar mucho en eso porque habilita pensar diferentes modos del relato o diferentes formas de contar y de cómo puede un hecho artístico narrar el dolor. Y a mí se me ocurrió tomarlo, esto, o pensarlo, a través de un texto de Deleuze que es bastante viejo, que es La imagen tiempo, pero no por eso menos vigente. Porque ahí Deleuze caracteriza al cine moderno, a lo que es el cine posterior a la Segunda Guerra Mundial, toda la emergencia de Resnais, de Godard, que es un momento en que el cine replantea justamente la temporalidad en términos de representación. Y habla sobre el modo en que el cine puede representar el pensamiento. Y yo encontré en menos detalles, más concretamente en la estructura de la obra, una puesta en escena del pensamiento. Como estar ante una multiplicidad de recuerdos que son, digamos, el disparador de esos recuerdos serían este viaje al que refiere constantemente la protagonista. Entonces me pareció interesante reflexionar en ese sentido y recomendarla además en ese sentido, en que el pensamiento aparece como una memoria, como ubicar la memoria en un recuerdo atravesado por el dolor que la protagonista transita, que más que recordar así sencillamente, revive cada instante, ¿no? Si retoma Deleuze cuando habla sobre la memoria y sobre las diferentes capas de la memoria. Y el espectáculo a mí me pareció eso, como capas que remiten a muchos presentes y a muchos pasados que van y vienen. Y me parece que además la puesta en escena de Tarrio, justamente, que utiliza muchos recursos, y que además de utilizar muchos recursos, expone los mecanismos de esos recursos, me parecía también la misma manera interesante de pensar en esas capas que puede tener un relato, con sus diferentes formas de ser representado. Incluso te diría la forma de actuación de la actriz. Tiene algo que da cuenta, ¿no?, de la convención, de ese carácter convencional que es como la esencia de la actuación. Es como si fuera estar, si uno presenciara como una exhibición de la memoria, de una máquina de recuerdos, que me pareció en este momento además hablar de memoria, claro. Y de las relaciones de las que la actriz da cuenta en la obra, ¿no? De los momentos y los vínculos el vínculo con su madre, la vida doméstica que tenían cuando la visitaba. Parece que refiere, o es una manera muy interesante, me parece, de poner en escena estas como capas de pasado que en el presente simplemente son diferentes maneras de enfocarse. Así que me parece una manera interesante de recuperar como formas del relato, formas de narrar, ¿no? Y sobre todo de narrar un duelo, que creo que es algo muy complejo, narrar algo además irrepetible y si se quiere inenarrable, aunque parezca una contradicción, pero me parece que Tarrio lo vuelve transitable, vuelve como nombrable. El dolor me parece del lenguaje escénico y la verdad que es un placer para mí haber estado en esa sala. Comparto totalmente lo que decís, es como un poema, ¿no? Un poema visual impresionante, el poema totalmente visual. Recordemos a la actriz, yo tengo el nombre por acá, pero no Carolina Sade, con doble A. Exactamente, Sade. Carolina Sade. Y la verdad que una mención también al titiritero, claro, me pareció claro. Muy una calidad técnica, Gerardo Porión. Es un espectáculo distinto a lo que uno habitualmente ve, me parece, ¿no? En este momento la crítica es Larisa, no yo, yo acá corto porque justamente estaba con Dani Franco y bueno, nos cruzamos y el mismo día, o sea que la vimos el mismo día, creo. ¿Te acordás cuándo va? ¿Qué día era? Sí, va miércoles 20:30 en el Galpón de Guevara, miércoles que es ahí en Guevara y Velasco, Guevara 326. Es un espectáculo muy muy bello también, ¿no? Muy bello, lo narrativo, qué talento el de narrar teatro desde el teatro, ¿no? Con un lenguaje no realista. También, totalmente, y además también me parece que es muy ilustrativo de
esto también que ustedes decían al principio, de la potencia de la ficción. Claro. Es un espectáculo que tiene una potencia, pero eso, en la manera de eso, de relatar, de qué es lo que está poniendo en escena desde el lenguaje escénico, pero en términos de relato. Ahí me parece maravilloso porque es muy completo en ese sentido. Larisa, excelente como siempre lo Otra tuyo. vez coincidimos, pero qué bueno. No, si no coincidimos, yo no hablo ni una palabra, porque viste, nos repartimos los espectáculos. Esto lo aprendí en La Nación. Estaba en una época estaba también Jaime Potenza, entonces lo que veía Jaime Potenza no lo veía yo, lo que decía Potenza lo decía Potenza, y lo que decía yo le decía yo. Es una ley lógica. Ahora cuando coincidimos... No hay que quitarse el poncho. No, claro, exactamente. Pero cuando coincidimos lo decimos, ¿no? Pero tus comentarios... Porque vale doble, claro. No, tus comentarios siempre me resultan realmente fascinantes. La verdad, me gustan mucho. Te mando un abrazo, Larisa. Muchas gracias. Un abrazo para vos, Osvaldo. Buenas Dale, noches. muchas gracias. Bueno, hermoso el programa. Gracias, Osvaldo. Muy buen programa. Vamos por más derechos. Mirta del presidente hacia Congreso. Mirta del presidente hacia Congreso. No lo entendí. Pero bueno, está todo bien. Hay mucho que uno piensa cuando hace este programa, pero yo quiero decir, yo tengo cuadernos, ¿no? Todos esos cuadernos, colecciono cuadernos hace mucho tiempo. Y en esos cuadernos anoto cosas. Todo el tiempo anoto cosas porque, no sé por qué, hay veces anoto cosas que yo considero, que yo creo que son importantes, otras que las anoto porque sí, en fin, son un caos los cuadernos. Pero yo anoté, pensando en el día de hoy, y pensando en el comentario editorial, anoté textualmente, el desafío es encontrar en nuestros modos de actuar y vivir las fuerzas capaces de resistir y reinventar condiciones de existencia, de verdades. Esto es lo que anoté. Y es eso, es crear mundos posibles para que podamos vivir dentro de esos mundos posibles. Entonces, el tema no es desertar. Fíjense que un enorme filósofo que es Bifo Berardi tiene todo un libro sobre desertar. Yo entiendo que lo dice como metáfora, porque hay que desertar muy parcialmente. No hay que desertar. Hay que estar, hay que incentivar la presencia, hay que tratar de desarrollar esa potencia que te va a ayudar, por supuesto, a resistir y a crear. Y por último, que no puedo leer todos los mensajes, la producción de hoy ha sido estupenda. Daniel Franco ha hecho un trabajo impecable, Daniel, y Victoria Nardone ha hecho un trabajo impecable, por supuesto. Digo por el tipo de programa que salió hoy. No siempre sale así el programa. Estoy buscando desesperadamente los nombres de todos, pero no los tengo. Pero Carlos Di Mare, que está allí, por supuesto, presente. Pablo Casasola, también presente. ¿Cómo era lo de Falcon? Violeta Falcon. Muy bien, Vicky, muy bien. Me va contando porque, bueno, viste, es un vivo, entonces dice, no encuentro el papel, empiezas a desesperarte. No, ahí están ellos. Así que, bueno, decir todo eso, porque traer los amados acá, traer a Marcelo Subioto y Mara Bestelli, tenerlos aquí en vivo, ¿no es cierto? Y nada menos que María Teresa Andrueto y ese libro que vuelvo a recomendar, El arte de narrar. Bueno, me quedé con ganas, sin tiempo, de hablar de una novela que leí que me gustó muchísimo, que es Buena alumna, de Paula Porroni. No la conocía Paula Porroni y me gustaría hablar con ella y hablar de esta novela que tiene que ver con una mujer que va a estudiar a Londres y que le ocurren cosas con su cuerpo, le ocurren cosas con los otros, le ocurren cosas con el estudio y también con una madre presente y un padre ausente porque falleció, pero presente, muy presente. Es una novela muy buena y pero muy bien escrita. La publicó Minúscula es la editorial, Paula Porroni, acordate, Paula Porroni, Buena alumna. Terminó el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Me habías dicho un nombre más. Y Ulises Rodríguez, exactamente, también. Todo parte de este equipo.
Un abrazo a todos. Muchas gracias por elegirnos y por acompañarnos. Chao. Cosa que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo.